Son las 7:17 de la noche en Estrasburgo. Vamos nuevamente a Francia porque comienza la intervención de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Escuchemos. En mis palabras, la situación de persecución, de represión, de tortura en Venezuela se ha intensificado. Usted mencionaba unas cifras a las cuales yo voy a hacer más adelante referencia, y es una situación verdaderamente dolorosa que tiene al pueblo de Venezuela sumergido en una profunda angustia, y a nosotros, que somos sus representantes, una gran preocupación de una escalada de violencia inminente. Y finalmente, y lo más importante, yo quisiera transmitirles y asegurarles hoy que los venezolanos de nuestra generación estamos comprometidos en luchar por una transición pacífica y en el marco de nuestra Constitución hasta restaurar la democracia, la vigencia de los derechos humanos y la Constitución en nuestro país. Ustedes se preguntarían al escuchar su descripción de nuestro país, ¿cómo pudo llegar Venezuela hasta aquí? ¿Cómo el país que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta? ¿Cómo un país que hace 15 años tenía el precio de petróleo a $9 cuando llegó el actual gobierno y ha estado incluso por encima de 100 en los últimos años, puede estar sometida a esta situación de calamidades económicas? No es solamente, como usted bien decía, la inflación más alta del mundo. En alimentos se estima que ya llega a 68% anual. Ustedes saben lo que es una escasez del 30%. Significa que hay mujeres que pasan 6 y 8 horas al día haciendo colas para comprar leche, harina, pollos, medicinas. A las mujeres venezolanas enfrente de los mercados les marcan los brazos como si fuéramos animales, haciendo colas eternas. El sueldo mínimo, que es casi el sueldo único en la administración pública, con la última devaluación de hace unas semanas, de 700% la devaluación, llegó a $60 al mes. En bolívares, esos son 109 bolívares diarios, señor presidente. 109 bolívares diarios. Una lata de atún cuesta 120. ¿Cómo se puede alimentar así a una familia? Pero si le agregamos a eso la ruptura a la cohesión social, la violencia, el discurso permanente de separación y enfrentamiento de la sociedad por todos los motivos, ideológicos, raciales, culturales, generacionales, económicos, vemos que una sociedad sumergida en una violencia que es peor que un país en guerra. En Venezuela los indicadores de homicidios es de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el más alto del hemisferio, un país en guerra. Y uno se explica cómo ocurre esto. Y esto ha sido producto de años de desinstitucionalización, donde desde luego lo más doloroso y preocupante es la situación de la justicia. Porque en Venezuela no hay autonomía de poderes y en particular la justicia está absolutamente subordinada al poder ejecutivo. En Venezuela la impunidad en homicidios, reconocida por la propia Fiscal General de la República, es de 98%. 98%. Cada 20 minutos asesinan a un venezolano. ¿Saben a quiénes? Están matando a los más jóvenes y a los más pobres. Cada 20 minutos nos matan a uno de nuestros hijos. Y la impunidad es absoluta. La corrupción en Venezuela ha llegado a tal extremo que, según los indicadores de Transparencia Internacional, de 177 países evaluados, Venezuela está en el puesto 160. Y desde luego, en materia de libertad de expresión, y yo sé que la doctora Gurizati va a abordar ese tema, por lo tanto no voy a detallarlo, hemos llegado a extremos impensables. El ejercicio del periodismo en Venezuela es un acto de heroísmo. No solamente han ido cerrando televisoras, radios, pero la persecución a los periodistas y desde luego a los medios es brutal. 118 denuncias de periodistas agredidos nada más en los últimos 2 meses. Y finalmente, el terror político al que son sometidos los empleados públicos. Un empleado público en Venezuela
no se puede arriesgar a que alguien piense o sospeche que no es absolutamente leal al régimen de turno, porque eso significa perder su empleo e incluso arriesgar su vida. Les cuento, la semana pasada fui a Brasil, tuve una invitación al Congreso. Cuando me montaba en el avión se me acercó un trabajador público, uno del Banco Central y otro de PDVSA, la empresa petrolera. Y me agarra así por los brazos, con lágrimas en los ojos, y me decía: María Corina, lo que ustedes no entienden, lo que tú no te das cuenta, es que los verdaderos presos políticos somos nosotros, los empleados públicos, que no podemos pensar distinto al régimen si queremos mantener a nuestra familia. Hasta enero del 2014, el mundo pensaba que Venezuela era un país resignado y aterrorizado. La forma como se cerró la vía institucional y cómo se fue asfixiando los medios de comunicación nos dejó a la sociedad venezolana dos opciones: o sucumbíamos, claudicábamos y vivíamos cada día con menos libertades, o el pueblo decidía luchar por su libertad, por la justicia, por la dignidad humana. Y los estudiantes hicieron un llamado a la sociedad venezolana, un llamado a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Y nos invitaron a salir a la calle, a manifestar cívica y organizadamente. Y se ha generado el movimiento cívico, pacífico, ciudadano más importante de nuestra historia, sin precedentes, porque incluye a todo el país, ciudades y pueblos, porque es inclusivo. Ahí estamos jóvenes, adultos, ricos, pobres, negros, blancos, civiles, militares, una sociedad, mujeres. Desde luego las mujeres han sido muy activas en primera fila. Pero es un movimiento que además ha trascendido la protesta por las reivindicaciones económicas y sociales y ha adquirido una lucha por los valores humanos. Se trata de luchar por la dignidad, por la justicia, por los jóvenes sienten que pueden tener un futuro en su país. Las madres sentir que no nos van a matar a nuestros hijos, porque hoy en Venezuela las madres entierran a los hijos. Y los padres porque pueden darle una vida digna a su familia. La respuesta del régimen fue brutal, usted la describía. Una represión que no hemos visto ni en las dictaduras militares del siglo XX en nuestro país. Una represión que incluyó no solamente la utilización de bandas paramilitares afectas al régimen, pero también grupos y miembros de nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad y de inteligencia. Al día de hoy son 2.338 detenidos, 24 permanecen presos, más de 650 heridos, 41 asesinados. Pero quiero referirme a más de 60 casos documentados de torturas cruel, muy cruel. Tortura que incluye desde descargas eléctricas, jóvenes rociados con gasolina, golpes severos de la cabeza a los pies. Hay 2 denuncias de violaciones y desde luego la tortura psicológica más brutal que yo pueda describirles. Muchos de estos jóvenes denunciaron estas torturas estando detenidos en cuarteles militares, porque se constituyeron los tribunales en cuarteles militares. E hicieron estas denuncias en frente de sus agresores, demostrando una enorme valentía. Pero esto ha trascendido incluso a estos casos que menciono. Hay allanamientos de viviendas, detención y desaparición forzosa. Y desde luego no puedo dejar de mencionar los presos políticos, el caso de Leopoldo López, aislado en un cuartel militar, y dos alcaldes legítimamente electos que por decisión de la Sala Constitucional, que inconstitucionalmente se convirtió en tribunal penal, destituyó a los alcaldes electos por haberse negado a reprimir la protesta en sus municipios. Fueron destituidos y el Consejo Nacional Electoral esta semana convocó para nuevas elecciones el 25 de mayo, violando, ultrajando la soberanía popular, lo cual también ha ocurrido en mi caso. Y voy a dedicarle solo 2 minutos para ilustrar lo que a mí me ha pasado. Yo soy diputada nacional,
fui electa en el año 2010 con la votación más alta de ese momento, de esa elección a nivel nacional. He sido acusada de muchas cosas, de muchos delitos. Y desde luego el régimen estaba buscando una excusa para sacarme del Parlamento y, como dicen, me amenazan permanentemente para mandarme a prisión. Hace un mes, poco menos de un mes, fui invitada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a exponer la situación de violencia y de derechos y violación de derechos humanos en el seno de ese organismo. Como la mayoría de los países decidió extraer ese punto de la agenda, el gobierno de Panamá, utilizando un mecanismo que reiteradamente se ha utilizado en la OEA, me permitió el derecho de palabra desde su silla. A raíz de esto, el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, decidió que yo dejaba de ser diputada y por la fuerza desconoció mi condición de representante venezolana ante el Parlamento Nacional. Sin derecho a defenderme, porque no he tenido la oportunidad de hablar ni en el Parlamento ni en el Tribunal Supremo de Justicia, como establece la Constitución venezolana. No solo me han sido desconocidos mis credenciales, sino se me ha prohibido por vía de la fuerza el acceso al hemiciclo. La Constitución venezolana establece en el artículo 200 que un diputado tiene inmunidad parlamentaria, es decir, que antes de ser juzgado tiene derecho a un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y si la decisión es afirmativa, se vota a nivel del Parlamento si se allana o no la inmunidad parlamentaria de dicho diputado. El presidente de la Asamblea Nacional no tiene potestad constitucional para excluir, para sacar a la fuerza a un diputado del Parlamento. Y eso es lo que han hecho conmigo. Ahora me acusan de traición a la patria, un cargo que tiene, un delito que tiene 30 años de prisión. Mi familia es amenazada, mis compañeros son amenazados y yo estoy siendo perseguida día y noche por la policía política del país. Quiero decirles que en Venezuela hay un régimen implacable. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llama un régimen donde no hay autonomía de poderes? Donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde se viola la Constitución, donde el Parlamento es manejado a su gusto por quien lo preside, que a su vez recibe órdenes del Ejecutivo y a un parlamentario se le excluye por la fuerza. ¿Cómo se llama un régimen donde se persiguen manifestantes pacíficos, donde se torturan estudiantes, donde se asesinan ciudadanos por la espalda y donde se censura a los medios de comunicación? ¿Cómo se llama ese régimen? Eso tiene un nombre y ese régimen es una dictadura. Y los demócratas del mundo deben llamar las cosas por su nombre. Pero solo quiero decirle, para terminar, que aunque en Venezuela el régimen es dictatorial, la democracia está más viva que nunca, porque la democracia está viva en el corazón y en las conciencias de cada uno de los ciudadanos, de los que estamos luchando en las calles, de los jóvenes que nos han dado un gran ejemplo y de aquellos que sí creemos en el diálogo, señor presidente, y sí creemos en una transición a la democracia pacífica y constitucional, una solución política al drama que vivimos, utilizando los mecanismos que nuestra Constitución nos ofrece. Pero ustedes, que tienen una larga y fructífera trayectoria política internacional, saben que un genuino diálogo exige condiciones de equidad, y eso es lo que hoy pedimos. Le pedimos al régimen que habla de paz y diálogo que detenga la represión, porque mientras nosotros hablamos, están en esta hora atacando a estudiantes, atacando sindicalistas, atacando a más de casa. Que liberen a los presos políticos que están en cuarteles militares y que garanticen que habrá justicia. Por eso hoy, al terminar, nuevamente en nombre de los venezolanos, les transmitimos nuestro agradecimiento. Estar aquí, para mí, es la evidencia de que no estamos solos. Y es un mensaje que nos llena de fuerza, que nos valoriza en nuestra lucha y nuestra responsabilidad
Y solo termino recordándoles ese punto de la resolución del 27 de febrero pasado, cuando plantearon el envío de una delegación ad hoc para que ustedes mismos, con sus ojos, sus corazones, puedan escuchar y sentir el dolor que viven los venezolanos, pero constaten la esperanza y la fuerza para luchar que hay hoy en mi país hasta conquistar la democracia, la justicia y la libertad. Muchas gracias. Herzlichen Dank für Ihre Darstellung. Ich möchte jetzt das Wort geben an Frau